Hola gentecita, vamos a empezar con el tema de la trigonometría. Lo primero que tenemos aquí en la guía sobre trigonometría, en la página 48, ¿verdad? Es una reseña histórica, ¿sí? Sobre pues la trigonometría. Como dice aquí en la llamada de atención, se ha preguntado alguna vez cuál es el origen del estudio de los ángulos y de los triángulos, ¿sí? Vamos a hacer un poquito de historia. Dice, en sus orígenes prácticos, los babilonios y los egipcios utilizaban los ángulos y los triángulos para efectuar medidas en agricultura y en la construcción de edificios. Con el estudio de ellos también se predecían las rutas y posiciones de los cuerpos celestes, la exactitud en la navegación y el cálculo del tiempo y los calendarios. Todas estas relaciones entre los lados y los ángulos de triángulos para medir distancia y extensiones de terreno por triangulación son estudiadas por la trigonometría, la cual etimológicamente significa tres, gono, que es ángulo, y metría, que es medida. Es decir, medida de tres ángulos, ¿ok? Medida de tres ángulos, o sea, en los triángulos. Los babilonios determinaron aproximaciones de medidas de ángulos o de longitudes de los lados de los triángulos rectángulos. Varias tablas grabadas sobre arcilla lo testimonian. Por ejemplo, una tablilla babilonia escrita en cuneiforme denominan Plimpton 322 en torno a 1900 a.C. Muestra 15 ternas pitagóricas y una columna de números que puede ser interpretada como una tabla de funciones trigonométricas. Recuerde que cuando se habla de las ternas pitagóricas, tiene que ver con la medida de los tres lados de un triángulo rectángulo. Porque recuerde que en el triángulo rectángulo es que se analizan pues el teorema de Pitágoras. ¿Ok? Entonces, los egipcios dividieron a los 360 grados de la eclíptica en 36 secciones de 10 grados cada uno. ¿Ya? Recuerde que, por ejemplo, una circunferencia, pues, tiene en total 360 grados, ¿cierto? Entonces, esta división era 2300 años antes de Cristo. Cada sección de 10 grados, llamado decano de la palabra griega dies, contenía una constelación de estrellas alineadas a lo largo de la eclíptica, dado que la Tierra realiza una rotación completa en 24 horas. Las estrellas en un nuevo decanato se levantarán sobre el horizonte más o menos cada 40 minutos. El sistema de decanos se utilizó para determinar las horas de la noche y las estaciones. Entonces, esto que hemos leído rápidamente es para que usted tenga una idea pues de los estudios que hace muchísimos años se empezaron a hacer. A veces nosotros decimos, ay, pero es que esto no lo entiendo, esto es tan difícil, y sobre todo cuando vengan los problemas de aplicación de los ángulos de elevación y de depresión, ¿verdad? Donde tenemos que encontrar datos de nuestro entorno, pero a través de este tema, a través de los triángulos rectángulos, que es lo que vamos a ver en un momento, ¿sí? Entonces, y las razones trigonométricas, ¿sí? Pero si ustedes tuviesen pues la experiencia de ver como si fuera una película, de cómo todos estos hombres en el pasado empezaron a hacer estudios para que hoy nosotros gocemos simplemente de una fórmula con la que rápidamente podemos encontrar valores que se nos piden. Ustedes dirían, wow, qué bárbaros, ¿verdad? Así que no se asusten ni piensen que lo que están haciendo es difícil versus lo que ellos hicieron para poco a poco evolucionar a las fórmulas, a las definiciones que nosotros tenemos en nuestros días. A mí me parece que esto que está aquí, si no me equivoco, les conduce a un vídeo, ¿sí? Bueno, acá más que todo es el blog donde ellos se basaron para esta teoría de la historia. Sin embargo,
yo sé que hay un vídeo. En tal caso yo les voy a pasar a los grupos, les voy a pasar el enlace para que ustedes puedan ver un poco de esta evolución. ¿Ok? Entonces, bueno, miren. La función principal de la trigonometría es que nos permite conocer cuánto miden los ángulos internos de un triángulo con tan solo conocer las longitudes de los lados del triángulo, o bien conocer cuánto miden los lados y ángulos de un triángulo solamente conociendo cuánto miden un ángulo y un lado del mismo. En trigonometría, aquí donde está el recuadro, pues se trabaja con triángulos rectángulos en los que un ángulo es recto de 90 grados y los otros tienen que sumar entre los dos 90 grados para cumplir con la ley de los 180 grados. Recuerden el teorema sobre los triángulos, los ángulos de los triángulos, los ángulos internos. La suma de las medidas de los tres ángulos internos de cualquier triángulo es 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? 180 grados. La suma de los tres ángulos internos de todo triángulo me deben dar 180 grados. Si yo sumo esto que está aquí, vamos a ver, vamos a buscar aquí. Si yo sumo esto que está aquí con esta medida que está aquí, con esta medida que está aquí, me debe sumar 180 grados. ¿De acuerdo? Vamos a borrar esto. Bien. Vamos a ver entonces, esto era de manera introductoria. Vamos a ver ahora el concepto de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas de un ángulo alfa son las razones obtenidas entre los tres lados de un triángulo rectángulo. Recuerden, gentecita, lo acabamos de leer, pero aquí está clarito. Un triángulo rectángulo es aquel que tiene uno de sus ángulos rectos. Recuerden, ángulo recto es el que mide 90 grados. Y siempre podemos ver que donde tenemos un ángulo recto podemos tratar de hacer un cuadradito allí, por si en verdad ese ángulo es recto, ¿ok? Ahora, lo que hacemos aquí es simplemente una semejanza porque ya se contaría es medirlo con el transportador para que usted se asegure, ¿ok? Pero siempre, pues, que usted tenga este símbolo en uno de los ángulos, el mensaje de la figura es de que tú entiendas de que ese ángulo mide 90 grados. Entonces, un triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo recto, uno de sus ángulos rectos. Entonces, como recuerden, aquí en el teorema, la suma de los tres tiene que darme 180 grados. Eso significa que si ya aquí yo tengo 90 grados, entre estos otros dos que quedan deben sumarme 90 grados, ¿ok? A esos ángulos que suman 90 grados se le llaman complementarios. Entonces, el ángulo del vértice A con el ángulo del vértice B son complementarios porque la suma de ellos da 90. Porque si este ya da 90, entonces entre los tres tienen que sumar 180, como dice, ¿verdad?, nuestro teorema. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, sea alfa uno de los ángulos agudos. Y esa es la otra. Recuerde que si entre estos otros dos te tienen que sumar 90 grados, significa que cada uno de ellos mide menos 90 grados y los ángulos que miden menos 90 grados se les llama ángulos agudos, ¿de acuerdo? Entonces, sea alfa uno de los ángulos agudos de este triángulo rectángulo ABC, ¿sí? Nosotros vamos a poder definir, vamos a poder primero distinguir lo siguiente. Cuando tú extiendes esto que yo lo marco como la amplitud del ángulo, ¿verdad? Ese arco con el que podemos extender y marcamos la amplitud de ese ángulo alfa está cortando dos lados. Y uno de los lados va a ser su lado adyacente y el otro lado que va a cortar es la hipotenusa. Es más fácil que tú identifiques primero quién es la hipotenusa. ¿Y cómo lo identificas? Porque la hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. ¿De acuerdo? La hipotenusa va a ser el lado opuesto al ángulo recto. ¿Ya? Entonces,
Si tú identificas de una vez la hipotenusa, el lado más largo de un triángulo rectángulo y que es el opuesto a donde está el ángulo recto, entonces el otro lado que está cortando esa amplitud del ángulo que estamos analizando es el adyacente. Significa que el lado que nos queda va a ser nuestro lado opuesto. ¿Ok? Va a ser nuestro lado opuesto. ¿De acuerdo? El no forma el ángulo. Si ustedes observan quiénes forman el ángulo alfa, la hipotenusa y el lado adyacente. El lado opuesto no forma ese ángulo. ¿Ya? Entonces, dado que ya nosotros conozcamos, podamos distinguir quiénes son la hipotenusa, el lado opuesto y el lado adyacente al ángulo agudo que estemos analizando, que en este caso, en esta figura es alfa, el seno del ángulo se le define como el cateto o lado opuesto entre hipotenusa. Como aquí el lado opuesto es A minúscula y la hipotenusa es C, entonces decimos A sobre C. Pero en ninguna manera yo quiero que usted se aprenda esto así, que el seno de alfa es A sobre C, no. Usted tiene que aprenderse que seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa. Que el coseno del ángulo, en este caso alfa, va a ser el lado adyacente, que aquí le llamaron contiguo, aquí ellos le están llamando contiguo, ¿sí? Pero es así, contiguo o adyacente, ¿verdad? Entre hipotenusa. Como adyacente aquí es B minúscula, le ponen B sobre C, ¿sí? La tangente del ángulo va a ser el lado, entonces, tangente va a ser el lado opuesto sobre el lado adyacente, en este caso A sobre B. Y lo que es la cosecante, la secante y la cotangente van a ser recíprocos a estos. Miren, yo se los voy a ordenar de otra manera para que ustedes se den cuenta que en realidad son 6 funciones que se van a aprender. Miren, vamos acá. Si nosotros tenemos, no puede ser. Si yo no tengo nada, y mira que te... Déjame ver. Ay, Dios mío. ¿A qué altura me pide esto? Ahora dice que no es correcto. Espérense un momentito, gentecita. Ay, qué bueno. Muy bien, ahora sí. Entonces, digamos que yo tengo, vamos a ver si me deja hacer mi triángulo. Ah, sí, no, yo quiero borrar el lienzo. Déjame ver si yo puedo. No. No sé nada. Vamos a hacer la regla, ¿no? Porque no quiero.
Vamos a hacerle aquí. Y borramos el pedacito que queda. Ahora sí. Ya está más decente. Está más decente nuestro triángulo. A ver, aquí. Y aquí vamos a borrarle este piquitico. Eso. A ver, aquí. A, B y C. Ok. Vamos a ver. C. Ajá. Ok. Entonces este va a ser el lado A, que es el opuesto de la letra A mayúscula. Este va a ser el lado C, el opuesto de la C minúscula. Y aquí el lado B. ¿Ok? Entonces, este es mi hipotenusa. Aquí vamos a poner el ángulo alfa. ¿Sí? Este que está aquí va a ser mi lado opuesto o cateto opuesto. Lado, perdón, adyacente. Y aquí vamos a tener al lado opuesto. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes aprendan? Es lo siguiente. El seno del ángulo alfa, el coseno del ángulo alfa y la tangente del ángulo alfa. ¿Ya? El seno, lo habíamos visto ahorita en la guía, es el cociente que se forma, ¿verdad? Con la medida del lado opuesto, y voy a ponerlo así, opuesto, y el lado que es la hipotenusa. El coseno va a resultar del lado adyacente entre la hipotenusa y la tangente va a ser la medida del lado opuesto entre la medida del lado adyacente. ¿Qué sucede? Que en realidad usted nada más se tiene que aprender estas tres y aprenderse quién es el recíproco de quién. Porque esta CSC es la que llamamos cosecante. Va a ser el recíproco del seno. La secante va a ser el recíproco del coseno y la cotangente del ángulo va a ser el recíproco de la tangente. ¿Qué significa eso? Que si yo sé que seno es opuesto sobre hipotenusa, entonces cosecante va a ser hipotenusa sobre opuesto. Si yo sé que coseno es adyacente sobre hipotenusa, entonces secante va a ser hipotenusa sobre adyacente. Y si yo sé que tangente es opuesto sobre adyacente, entonces cotangente va a ser adyacente sobre opuesto. ¿De acuerdo? Entonces, de eso se trata, gentecita. ¿Ok? Esto es lo que yo quiero que en este primer tema sobre trigonometría quede clarito. Cómo se definen esas 6 razones trigonométricas. Son las 6 principales, y le digo las 6 principales porque en la calculadora científica ustedes van a encontrar en la mayoría en inglés, en vez de sen dice sin. Coseno lo dice así mismo. La tangente también la dice así mismo, pero en algunas otras aparece TG. En la mía aparece sin cos y sin para seno, cos igualito y tangente dice así mismo, tan, ¿ok? Pero entonces la cotangente, secante y cotangente, la cosecante, secante y cotangente no aparecen en la calculadora porque ya simplemente es el recíproco de la otra, ¿ok? El seno de alfa va a ser lo mismo que 1 sobre cosecante de alfa y por eso que queda al revés, queda lo inverso. Es decir, si mi seno del ángulo fuese igual a 2/3, entonces la cosecante va a ser 3/2 porque es el recíproco. ¿Estamos de acuerdo? Bien, aquí viene, aquí están las definiciones y nuevamente aquí las tienen en color, ¿verdad? Solamente así como les decía que aparecen en la calculadora las 3 principales, ¿sí? Y miren la guía que aparece aquí. Puedes usar la palabra SOHCAHTOA. Si a usted le sirve esto como una guía para no tener que aprenderse tanta cosa, lo puede hacer, gentecita, SOHCAHTOA para recordar las funciones trigonométricas, ¿sí?
Recuerden, seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. ¿Sí? Entonces, SOCATOA. SOCATOA. Y estas quedan como mudas por la H de la hipotenusa. SOCATOA. Dejando aquí esto. ¿Ok? Seno opuesto sobre hipotenusa. Coseno adyacente sobre hipotenusa. Tangente opuesto sobre adyacente. Mírenlo. Opuesto sobre hipotenusa para el seno. Adyacente sobre hipotenusa, coseno. Opuesto sobre adyacente, tangente. Entonces, so, ca, to, a. No pasamos por la H muda. O si pasas por allí, no te va a hacer ninguna medida, ningún sonido. So, ca, to, a. So, ca, to, a. ¿Ok? S de seno, opuesto sobre hipotenusa. C de coseno, adyacente sobre hipotenusa. T de tangente, opuesto sobre adyacente. So, ca, to, a. Entonces, ya lo único que tendríamos que aprender es que cosecante es el recíproco de seno, secante el recíproco de coseno y cotangente el recíproco de la tangente. Así que si yo me sé estas de acá solamente en lo contrario, al revés, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, calcular el valor de X de cada figura utilizando las razones trigonométricas. Entonces, aquí va a pasar algo. Lo primero que va a pasar, es el valor de X, sí. Lo primero que va a pasar es que de una vez les están mandando a utilizar con la calculadora como si estuvieran haciendo resolución de un triángulo, ¿ya? Y antes de esto, yo quiero, porque aquí viene lo que es resolución de triángulo. La práctica 4.1, sí, es así mismo, de resolución. Entonces, la segunda parte es la que a mí me gustaría que vieran primero. Porque en la segunda parte dice, en los siguientes triángulos determina el valor de las 6 razones. Entonces, antes de hacer la primera, yo preferiría que hicieran la segunda, pero igual, de todas maneras, tengo que explicárselas. Sin embargo, yo antes de estos ejemplos que aparecen aquí, ¿sí? Antes de esos ejemplos que aparecen aquí, yo les voy a explicar esto. Déjenme primero exportar esta imagen. Definición de las razones trigonométricas. Entonces, vamos a correr para acá. Aquí. Si yo hago ahora un triángulo así, y le pongo otro nombre, miren. Entonces, digamos que yo tengo esto, ¿no? 7, espérense.
Mm. Ujú. Y yo le digo, calcule, no, o halle el valor de las 6 razones trigonométricas. Entonces, lo primero que usted me va a decir, bueno, lo primero que vamos a identificar es quién es hipotenusa. ¿Quién es la hipotenusa? El 15. ¿Quién es? Como aquí está el ángulo, recuerde que esa amplitud corta la hipotenusa y a quién más, al lado adyacente. Así me doy cuenta que ese es el adyacente y por ende este va a ser el opuesto. Entonces, como el seno de alfa es opuesto sobre hipotenusa, entonces el opuesto es 9 y la hipotenusa es 15. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Coseno. Coseno, dice la definición, es adyacente sobre hipotenusa. Entonces va a ser 12 sobre 15. Y la tangente del ángulo va a ser, ¿verdad? Opuesto sobre adyacente, es decir, 9 doceavos. ¿Qué sucede? Como les dije, las otras simplemente son el recíproco de ellas. Así que va a ser 15 novenos, ya no te tienes que poner a analizar, simplemente inviértelas. 15 doceavos y 12 novenos. Y de esa manera hemos encontrado, ¿verdad? Las 6 razones trigonométricas. Así, con lo que yo he hecho, se hace en la actividad 4.1, que está acá en la página 59 y 60, la número 2. De la actividad 4.1, la número 2. ¿Ok? Te están dando, ¿verdad? Te están dando el valor de los 3 lados, pero tú tienes que fijarte sobre qué ángulo te están pidiendo la información. En este caso es beta, entonces no te puedes guiar de alfa. Tienes que fijarte de quién es beta. Si beta es este, entonces aquí tú marcas tu amplitud y así puedes identificar quién es tu hipotenusa, quién es tu lado adyacente, quién es tu opuesto, recordando que aquí está, ¿verdad? El cuadrito del ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el caso de estas que están acá, hay que encontrar primero el valor de X, ¿de acuerdo? Entonces vamos a poner otro ejemplo aquí. Supongamos que a mí me dan esto. Uh-huh. Ya voy. Ok. Me dicen, por ejemplo, que esto aquí es 13, que esto aquí es 12, pero que esto aquí es X. ¿De acuerdo? Entonces, para encontrar las razones trigonométricas, por ejemplo, del ángulo beta, que es este que está aquí, ¿sí? Yo necesito saber cuál es el valor de X. Entonces, no puedo olvidar que el teorema de Pitágoras me dice a mí que el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los catetos. ¿Ya? Y los catetos son el lado adyacente y el lado opuesto. ¿Qué sucede?
no lo olviden jamás, si a ti lo que te falta es la hipotenusa, eso lo vas a encontrar simplemente sacando la raíz cuadrada del cuadrado del lado adyacente más el cuadrado del lado opuesto. Si lo que te falta es el lado opuesto, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado adyacente al cuadrado. Pero si lo que te falta es el lado adyacente, eso va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el lado opuesto al cuadrado. Entonces, estas formulitas que están aquí son muy importantes, que son todas, vienen a raíz de mi fórmula del teorema de Pitágoras, ¿ok? Entonces, lo que yo tengo que entender aquí, primero identificar, como estoy hablando del ángulo beta, recuerde, ángulo beta, aquí está alfa y beta, pero me están mandando del ángulo beta hallar, ay, qué feo, hallar las razones trigonométricas del ángulo beta. Entonces, lo primero que tengo que identificar es que 13 es mi hipotenusa porque es el lado opuesto. Se nota que ese es el lado opuesto del ángulo recto, ¿cierto? Entonces, esta amplitud de beta está cortando a hipotenusa y al lado adyacente. Por lo tanto, X es mi lado adyacente. Y por ende, 12 viene siendo mi lado opuesto. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es cuánto vale X. Entonces, como X es adyacente, ¿verdad? Como X es adyacente, yo voy a decir, bueno, X va a ser igual, así como lo dice aquí la fórmula, ¿verdad? A la hipotenusa al cuadrado. ¿Y quién era hipotenusa? 13. Entonces, estoy analizando esta. Esta es la fórmula que estoy utilizando porque me falta el lado adyacente. Entonces, va a ser hipotenusa al cuadrado, que es 13, menos el opuesto al cuadrado, que es 12. Así que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 169 menos 144. Y eso me va a dar a 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. ¿Ya? Entonces, si ya tengo, ¿verdad? ¿Quién es X? ¿Quién es esto? ¿Quién es el adyacente? ¿Quién es la hipotenusa? ¿Y quién es el opuesto? Sencillamente sustituimos. Y decimos, el seno de beta, que es opuesto sobre hipotenusa, ¿verdad? Va a ser 12 sobre 13. Que allí está, opuesto, que es 12, hipotenusa es 13. Entonces, el coseno de beta va a ser igual a adyacente sobre hipotenusa, es decir, X sobre 13. Y como X me dio 5, va a ser 5/13. Y finalmente, la tangente de beta va a ser opuesto sobre adyacente, es decir, 12 quintos. Entonces, la cosecante, la secante y la cotangente, gentecita, simplemente va a ser el recíproco de lo que tenías al lado. Es decir, 13/12, 13 quintos. No me gusta cómo quedó escrito. 13 quintos y 5/12. ¿Ok? Así va a quedar esto. Entonces, yo realmente he empezado a explicarles. Vamos a exportar esta imagen también. Vamos a ponerle aquí razones trigonométricas. Espérense. Ejemplo, esta es imagen, ya iba a ponerle título al vídeo. Ejemplo de hallar razones trigonométricas. Ahora yo les mando eso. En su momento, pues yo les mando eso a los grupos, ¿ok? Bien, vamos a dejar este vídeo hasta aquí porque con este vídeo usted ya sabe
en la página 59, que es la actividad 4.1, y la 60, con esto que he explicado en la primera parte del vídeo, es para resolver la segunda parte de esta actividad 4.1. ¿Estamos de acuerdo? Y en la otra parte del vídeo va a estar las explicaciones de esto, que ya es un poco más profundo y no debieron empezar con esto, pero bueno, ya saben, con esta explicación pueden hacer la segunda parte.